nuestro evangelista Héctor en esta tarde. Gloria al Señor. Así es, muy buenas tardes a todos, bendiciones, ahí que espero que la reciben, como bien lo anunciamos por vía internet. Hoy vamos a estar hablando en una breve historia de lo que es la salvación, no olvidando siempre que nosotros debemos de tener en nuestro corazón ese valor tan importante que es la responsabilidad. La responsabilidad y el respeto más que todo debe existir en nosotros, y el Espíritu le da luz a todo esto, ¿verdad? Porque muchas veces estamos actuando muy groseros, podríamos decir, pero cuando nosotros tenemos en sí el entendimiento del valor que tienen las personas, entonces vemos que nos tenemos que respetar nosotros como personas que somos, ¿verdad? Así es que la palabra del Señor nos está diciendo allá en San Lucas capítulo 1 y su versículo 1 del verso al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Verso 2. Tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Oiga lo que dice, y fueron ministros de la palabra. Verso 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Verso 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Que el Señor nos ayude en esta bendita hora para poder hablar un poco de lo que es la historia de la salvación. Cristo, pues todos lo sabemos, ¿verdad? El que no lo sabe debe recibirlo, es el mensaje para él. Cristo hace nuevas a las personas, como me hizo a mí, una nueva persona, una nueva criatura, una nueva creación, nuevas cosas, porque las cosas antiguas ya no son en nosotros. No vamos a edificar las cosas antiguas, somos personas nuevas, ¿verdad? Y vamos a hacer lo nuevo, vamos a inspirar cosas nuevas, siempre vamos a tener nuevas razones para vivir, ¿verdad? Como dije, Cristo hace nuevas a las personas y esa es una renovación, es una renovación en la cual no hay distinción entre griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, ni bárbaro ni escita, esclavo o libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Mire qué hermosa es la palabra y qué aclaración tan grande nos hace esa porción de Colosenses 3:12 también, ¿verdad? El Evangelio. Fíjese que quiero que usted ponga atención a todo esto, ya que vamos a llegar a un objetivo central que es por qué somos salvos y cómo debemos ser salvados, y el Señor, pues vamos a ver que es el protagonista de esta salvación, ¿verdad? El Evangelio fue presentado a diferentes clases de hombres. Primero al judío que tenía una formación especial, ¿verdad? Una formación especial. Este judío estaba empapado en las escrituras del Antiguo Testamento y los profetas, ¿verdad? Entonces, el maestro que tenía que dar las enseñanzas, el que tenía, bueno, que hacer una reunión respecto a la historia del Antiguo Testamento, tenía que ser alguien versado en el Antiguo Testamento y en las costumbres de los judíos. Óigase bien, tenía que conocer esa cultura, tenía que ver qué se movía en ellos, ¿verdad? Tenía que aprender. Mateo era judío y Mateo escribe el relato de la vida terrenal de Jesús, especialmente para los
judíos, ¿verdad? Porque también a nosotros nos habla, pero miremos cómo el evangelio está empezando a ser predicado. El propósito de Mateo, ¿cuál era? Era que los judíos comprendieran que Jesús vino a cumplir las profecías, y vez tras vez leemos que se dice en las escrituras para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Vemos que este Mateo estaba muy empapado del conocimiento de lo que era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y tenía su propósito, el cual él escribe para ese pueblo, para los judíos. Ahora también vemos que están los romanos, ¿verdad? Los romanos, ellos eran los amos del mundo en aquel entonces, y Marcos escribe para ellos. Estos romanos no estaban interesados en las escrituras, no se interesaban en lo que decían las escrituras, pero sí les interesaba saber y conocer al notable líder que había aparecido en Palestina y que había hecho gala de una autoridad superior a la común o la del mundo o la que ellos tenían, ¿verdad? Ellos sí querían saber quién era Jesús, pero bueno, creo que para saber quién es Jesús tendremos que leer también el Antiguo Testamento, ¿verdad? A ellos les gustaba el mensaje directo. Mire a los romanos, ¿verdad? Les gustaba el mensaje directo. Los hechos que describe Marcos son una belleza y fuerza de un modo muy característico, ¿verdad? Pues este fue lleno de acontecimientos más que de palabras. Si usted lee Marcos, ahí ve los milagros, los viajes de Jesús, cómo él empezó a caminar y cómo las multitudes le seguían y por qué. Pero los romanos estaban interesados qué pasaba ahí con este gran líder que apareció. Ahora estamos viendo que también hay griegos. Los griegos le tocaron a Lucas, del cual pues dimos la porción bíblica, ¿verdad? Esto le tocaron a este hombre que era un médico y él estaba destinado a sus compatriotas, ¿verdad? A los mismos de su patria. Estos eran amantes de la belleza, la poesía y la cultura, y estos eran exigentes en lo que sabían, ¿verdad? Lucas habla del nacimiento y vida de Cristo. Por ejemplo, la salutación a Elizabeth, ¿verdad? Cuando visitó a María, oímos el canto de la Madre Virgen también, ¿verdad? Hasta Zacarías prorrumpió en alabanzas cuando recuperó el habla y nació pues aquel hombre llamado Juan, ¿verdad? Y también en el nacimiento de Jesús un coro resuena y luego se oye el canto de alabanza por los pastores, ¿verdad? Entonces, el griego es ejemplo del estudioso de nuestros días. Busca la verdad porque cree que esa es la meta para la felicidad. Todos en la época de Juan eran semejantes a las multitudes de hoy que necesitan a Cristo. Esto incluye a todo aquel que ha de recibir al Señor porque tiene conciencia de la necesidad, ¿verdad? Tiene conciencia que tiene necesidad y bueno, desea recibir el don de la vida eterna mediante el Señor, que vino a ser el autor de la vida eterna o de la salvación para todos los hombres. Ahora pues, con toda esta introducción, vamos a desprendernos de lo terrenal y vamos entonces a mirar hacia el cielo. Vamos a mirar hacia arriba. Recuerde que a diferentes personas les fue presentado el evangelio, ¿verdad? La historia de la salvación. Allá estaba puesto que a muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice Lucas. Mire, ciertísimas porque ellos lo vieron con sus propios ojos, de tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Mire, hablando de profetas y hablando de todos aquellos que reyes y todo lo que proclamaron, hablando de Moisés, los patriarcas, ¿verdad? Y fueron ministros de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos aquí algo que ver. Dice que a él le pareció, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen,
le pareció bien escribirla por orden, le dice, ¿ve?, al excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad y de las cosas en las cuales ha sido instruido. Él era instruido y no sabía, lo mismo que, bueno, ahí en algunos pasajes encontramos algo parecido. Pero este pasaje debe ser leído por algunas personas que están acomodadas, que se acomodan solo en una cosa y no hacen por adelantar. Hay personas que solo abren la Biblia y dice que el Espíritu les dio, solo dice, aquí me dio el Espíritu, aquí me dio el mensaje. Creo que nosotros debemos ser prudentes, ¿verdad? Hay personas que se acomodan en las cosas que Dios les ha dado y no aspiran a conocer algo más. Solo son cristianos, solo son cristianos de domingo, y bueno, están metidos a veces en algo que no les deja escapar. Pero quiero dirigirme al mundo para dar una breve historia de nuestra salvación, y no nos vamos a acomodar, no nos vamos a estar nada más en unas palabras, sino que vamos a proseguir, vamos a seguir a la meta, vamos a seguir triunfando, vamos a seguir con éxito, siempre y cuando llevemos la mira en el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, como dije, el pasaje que leí debe ser leído por algunas personas que están acomodadas, ¿verdad? Entonces, creo que no nos debemos acomodar para dar a conocer la verdad. El testimonio que llevamos debe ser real desde la casa. Entonces, quiero hoy pues dirigir al mundo esta breve historia, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelistas. Bueno, evangelistas, esto significa los que dan buenas noticias. Estos nos trajeron las buenas noticias, escribieron las crónicas, escribieron las noticias. Esto nos dan una sinopsis de la vida de Cristo. No hay más que un evangelio con 4 presentaciones que presentan el relato histórico de una vida. Si unimos los 4 evangelios, hablan del mismo Cristo, ¿verdad? Ninguno de los evangelistas habló en diferencias a Cristo. Siempre se dirigieron a hablar del mismo Señor, del que nació allá en Belén. Luego, ¿verdad?, lo siguieron, el Señor hizo el llamado y estos escribieron todo aquello. Como te digo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos son los evangelistas, o los que dieron las buenas noticias, ¿verdad? Y dieron la sinopsis, o sea, un relato diferente, una presentación diferente de la vida de Cristo. Y uniendo los 4 evangelios, hablan de un mismo Cristo. Solo hay un evangelio, no hay 4 evangelios, ni 5 evangelios, ni 6 evangelios. Hay un solo evangelio que se llama Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando hablamos de Marcos, Lucas, Mateo, estos presentaron su relato, ¿verdad?, hablando del mismo Cristo, hablando del mismo evangelio. Entonces no hay segundo evangelio ni tercer evangelio, sino segunda presentación, primera presentación. Es como yo lo estoy entendiendo. Isaías capítulo 7 versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este es justamente aquel del cual nos hablan los evangelistas. Jesús es presentado como rey, como siervo, como hombre y como Dios, ¿verdad? Entonces es de esto que aquellos están escribiendo. Dios viene a vivir con los hombres, Dios viene a vivir con nosotros, y los relatos de los evangelistas son centrales en toda la Biblia, porque todo lo de los profetas nos conducen a la vida terrenal de Cristo y su obra. Grande fue la obra que el Señor vino a hacer a la tierra, ¿verdad? Tanto sufrimiento, tanto dolor, ¿verdad? Tanto insulto, ¿verdad? Pero eso lo sufrió el Señor por causa nuestra. Según Lucas, más de una persona intentó conocer aquello, pero no tuvieron éxito. Recordemos que aquello comenzó el día del Pentecostés, cuando Pedro da su primer discurso. Así que arrepentidos y convertidos para el perdón de los pecados. Mire, estos tuvieron que entender. Recuerda que ellos se fueron
pusieron a esperar la promesa y el Espíritu empezó a revelar aquello. Entonces ellos escribieron, y lo mismo que escribieron, pues creo que ahí estaba la revelación. Ahí estaba la revelación de todo aquello que se estaba cumpliendo. Cristo Jesús murió por nosotros. Cristo Jesús presentado como el rey, presentado como rey, presentado como siervo, presentado como hombre y presentado como Dios, ¿verdad? Cada acontecimiento de los evangelistas se refiere al acontecimiento terrenal de Cristo, su muerte, resurrección, la enseñanza y sus milagros. Cristo es presentado como rey, siervo, hombre y Dios. Juan 20:31 lo dice de una manera muy especial. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si te das cuenta, ¿verdad? El Evangelio es presentado, y presentar el Evangelio es presentarte a Jesús como el único y suficiente Salvador personal. Pero démonos cuenta que es presentado a diferentes culturas, a diferentes pueblos, a diferentes lenguas, y cada quien, tiene una cultura y es celoso de su cultura. Cada pueblo es celoso de su cultura. Cada país tiene sus formas, cada pueblo tiene su forma. En un lugar tienen un vestuario, en un lugar tienen una tradición de comida, en otro lugar, tienen diferente patria. Vemos ahí que hay cosas diferentes, así como eran griegos, como eran romanos, también el pueblo gentil. Démonos cuenta que habían diferentes costumbres, diferentes formas de vida, y a ellos llegó el Señor. Y recuerda que por ahí dice que Él derribó la pared intermedia, la que nos dividía. Una costumbre divide, amigos, una costumbre divide, una costumbre, te aparta de los demás. Pero si miramos a Cristo, nos unimos todos en un solo pueblo, y allá vamos a la adoración, adorando al mismo Señor y Salvador, ¿verdad? Adorando al mismo Dios, cuando lo miramos a Él en una adoración pura, ¿verdad? Cuando vemos que nos están presentando los evangelistas la vida terrenal, esas presentaciones nos están presentando la vida eterna, nos están presentando a un Cristo que murió y resucitó por nosotros. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias, eso es lo que nosotros debemos entender, y nadie va a molestarse porque le presentan esto, porque le están presentando la vida, ¿verdad? Entonces aquellas cosas se escribieron para que crean que Jesús es el Cristo. Para eso es la Biblia: cree que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Cristo Jesús es vida, Cristo Jesús es vida eterna, ¿verdad? Cristo le dio fin a la distensión, a las diferencias. Ahora, por esa razón, todo aquel que ha abierto su corazón marca la diferencia. Tú tienes que marcar la diferencia en esta generación perversa. Tú debes pelear una batalla, y no debes acomodarte como Teófilo, ¿verdad? Pero Lucas le da un detalle más claro de la salvación. Entonces empieza a decirle: mira, estas cosas te las presento para que conozcas bien la verdad. Y es más, él había sido instruido en estas cosas, pero no entendía. Hay muchos que no comprenden esto, pero ahora yo creo que oyendo esto vas a comprender lo que Cristo Jesús murió por ti, y lo dicen las Escrituras. Todo lo que dijeron los profetas, todo lo que anunciaron, esto se ha cumplido y se sigue cumpliendo, como para decirte también que Jesús viene pronto, ¿verdad? Porque eso está escrito. Eso va a darse a luz en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El Señor aparecerá y debemos estar preparados, porque es muy claro que aquellos que no se dan para recibir al Señor, que no abren su corazón, es lamentable lo que va a suceder. Pero aquellos que reciben al Señor, aquellos que abren su corazón al Señor, estos van para arriba. Nosotros vamos a reunirnos con nuestro Señor. Entonces a este pueblo deben unirse más personas. Ese es mi llamado, para que todo aquel que no está unido con este pueblo esperando al Salvador, hoy pueda unirse, hoy pueda decir: yo me quiero ir con el Señor, yo no quiero pasar esas grandes tragedias que el mundo pasará. Recuerde que el mundo está
destinado a la condenación. Este mundo va camino al mismo infierno y de ahí lo quiere salvar el Señor, de ahí lo quiere jalar el Señor, nada más muriendo en la cruz del Calvario por usted. Ahora usted solo tiene que hacer, lo que tiene que hacer es creer en Él, creer en el Salvador. Es lo que nosotros hicimos y nos unimos a un pueblo que Él mismo santificó. Somos la esposa de Cristo, somos por la que Él viene, y yo no me quiero quedar el día que Cristo venga, ¿verdad? Entonces nuestra responsabilidad ahora presentarte este mensaje, ahora decirte que Cristo te quiere llevar, Cristo te quiere llevar con Él, Cristo quiere que tú estés con Él. Por eso Él está diciendo, ¿verdad? Que Él tiene palabra, o Él es la palabra de vida eterna. Y los evangelistas dicen, y solo tú tienes vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿A dónde correremos? ¿Acaso no es el Señor a donde nosotros tenemos que ir, que tener la mira? Entonces vamos a quitar toda distinción, vamos a quitar toda contienda, vamos nosotros ahora a tener un mismo sentir. Cuando hablamos de vocación, la vocación es estar en santidad, porque la vocación es un llamado a la santidad. Vocación es aquellos instintos, aquellos impulsos que tienes en el corazón por hacer lo bueno. La vocación es inclinarnos a hacer el bien, o sea, a ser benévolos. Entonces ahora tengamos la misma vocación, esa misma fe, esa misma confianza, ¿verdad? Ese mismo Señor, ese mismo Espíritu que no está viendo culturas de nadie, sino está transformando a la gente, está inclinando a la gente al Señor, porque el mismo Espíritu da la vocación. El Espíritu nos santifica, el Espíritu nos enseña la verdad. Nosotros vamos a continuar nuestro viaje solo porque el Espíritu nos lleva, pero sin el Espíritu no podemos caminar al lado correcto. Así es que si tú vas por un camino incorrecto, llegó el momento de detenerte y aprender de lo que Dios tiene preparado para ti en este camino tan precioso, ¿verdad? Que es la puerta angosta, donde muchos no quieren entrar, ¿verdad? Porque se sienten bien en la puerta del embudo, se sienten bien ahí y no quieren entrar. Así es que Cristo le dio fin a la distinción, a las diferencias, y por esa razón todo aquel que abre el corazón va a marcar la diferencia, ¿verdad? Va a marcar la diferencia en sus mismas culturas, ¿verdad? En esas culturas que le da su pueblo. Y usted sabe, hablar de cultura son costumbres también, pero la costumbre, bueno, eso que se llama una religión, eso no va a salvar a la gente. Lo que lo salva es Cristo Jesús, ¿verdad? Allí hay que poner la mirada y no caminar por la vista, esto que se mira, sino caminar por lo que no se ve, mirar para arriba, caminar en santidad, apartarse de la maldad. Una de las cosas que he venido viendo pues es que estamos diciéndole a la gente que se unan en matrimonio, ¿verdad? Porque las cosas empiezan ahí, las cosas pueden comenzar ahí, una vida nueva puede comenzar ahí, un nuevo orden, ya que en el mundo no se tiene, pero sin embargo se da uno cuenta que sí, a veces el mundo está haciendo cosas y aquel que le conoce al Señor no quiere hacer las cosas, ¿verdad? Pero mire, eso ya le hablé de lo que es la iniquidad. Sin embargo, hoy quería relatar esta historia breve de lo que es la salvación, de que Mateo, Marcos y Lucas y Juan, esos evangelistas, esos que dieron las buenas noticias, ¿verdad? Se vienen a encerrar en un solo evangelio, en un solo Señor, ¿verdad? Cristo Jesús es nuestra salvación. Así es que estos evangelistas, ¿verdad? Nos trajeron las buenas noticias para que nosotros también llevemos esas buenas noticias que nos han salvado. Vuelvo a repetir, Cristo fue y es presentado a hombres distintos. En cada una de las razas se puede apreciar un modo particular de presentación, ¿verdad? Entonces el apóstol Juan, ¿verdad? Nos da el verso 31 del capítulo 20, que estas cosas se han escrito para que creamos en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos en Él la vida eterna en su nombre, ¿verdad? Qué preciosa es la palabra de Dios. A todo aquel que quiere ser libre, Cristo Jesús le hace libre. A todo aquel que está amarrado en algo,
Cristo Jesús le desata. Aquellos que no sienten que puede, Cristo Jesús les dice que sí pueden, porque nosotros no estamos derrotados. Mira, nunca diga que estás derrotado, porque nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Presentamos entonces al Señor a personas distintas, ¿verdad? Personas de diferentes pensamientos, por allá en un pueblo de una manera, otro pueblo de otra manera, pero en el Señor venimos a tener el mismo pensamiento, la misma adoración, y no adoramos por una costumbre, sino porque el Espíritu nos da canto de alabanza a nuestro Rey y Redentor. Que bueno, el Señor o Dios lo mandó para que viniera a morir por nosotros, y a Él le damos la alabanza, la gloria, el poder. Si tú no le has recibido, pues hoy puedes recibirlo, porque Cristo te fue presentado ahora una vez más. ¿Qué dices tú si tomas tu decisión en este momento? Como dije, ¿verdad? Presentado a hombres distintos, cada una de las razas se puede apreciar un modo particular de esa presentación. Los judíos formados con el Antiguo Testamento, y los profetas, los romanos como amos del mundo en ese entonces, y los griegos amantes de la belleza, la poesía, la cultura, y esos gustos eran exigentes por aquello, ¿verdad? Como también encontramos gente muy poética, gente que le gusta, componer cantos, ¿verdad? Y gente que no le gusta. O sea, hay diferentes clases de personas, amigos, y entonces para todos Cristo murió, para todos Cristo se dio, para salvarnos de la condenación. Jesús quitó la pared que divide a los hombres. Ponga la mira en Él y no en las culturas. Con la venida del Salvador prometido, con la venida de un Salvador poderoso, y con la gracia de un Salvador perfecto, y la posesión de un Salvador personal, se cumplió el mensaje profético que predicaron los evangelistas. Y hoy le invito que le abra su corazón. Si usted quiere ser salvo, abra su corazón a Cristo. No importa cómo esté, pero Cristo Jesús, si hay algo que arreglar, Él lo va a arreglar, porque Él es el restaurador de nuestra vida. Él es el autor de la vida. Él lo puede deshacer y volverlo a armar. Eso téngalo seguro, confíe en Él y Él hará, ¿verdad? Jesús quitó la pared que divide a los hombres. Así es que ya no estemos más divididos. Unámonos en Cristo Jesús. Pongamos la mira en el Señor, solo en Él, y no en una cultura ni en una costumbre en la iglesia en particular. No, Señor, pongamos la mira en Jesús, porque con la venida del Salvador prometido, con la venida de un Salvador poderoso, y con la gracia de un Salvador perfecto, y la posesión de un Salvador personal, se cumplió el mensaje profético que predicaron quienes, Juan, Mateo, Lucas y también Marcos, ¿verdad? Hoy pues es tu decisión. Abre tu corazón a Cristo. No quisiera dejar de predicar, pero tengo que dejar de predicar, el tiempo es corto acá. Entonces, así que te presento a Jesús como el único y suficiente Salvador personal. Ya no estén divididos. Ahora únanse, que venga el mundo y que se una a este pueblo, que se una al pueblo de Dios en adoración, en alabanza, y bueno, ¿por qué no decirle? En adquirir también la gran comisión, ¿verdad? Que estamos comisionados. Él nos ayudará. Es lo que dice